Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia que se llama Herramientas críticas para prevenir la discriminación a mujeres, niñas y adolescentes. Estas actividades forman parte de toda nuestra agenda que vamos a realizar desde la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión en el marco del 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Les invitamos a todas, todos, todes, por favor, que se sumen, que consulten toda la agenda de nuestras actividades y que puedan participar en ellas. El día de hoy está con nosotros Perla Berenice Castrejón Román del CONAPRED, que es quien va a ser la encargada de dar la conferencia el día de hoy. Les voy a platicar quién es Perla. Ella es licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales con preespecialidad en Mediación Social Intercultural por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta además con estudios y diplomados en Género y Feminismo por la Escuela Político Feminista del Instituto GEMA Joven AC, Religión Política y Derechos Humanos por Fe en la Resistencia, y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por la Dirección General de Asuntos Religiosos y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Se desempeñó como educadora presencial en CONAPRED de abril de 2019 a diciembre de 2022 y actualmente ocupa el cargo de jefa de Departamento de Educación Presencial de CONAPRED desde enero del 2023 a la fecha. Así que bienvenida, adelante por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas, a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y a quienes nos estarán visualizando a través de la grabación que se hará. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, siempre es un placer poder colaborar con la Universidad Pedagógica Nacional. Como ya mencionaba la maestra Patricia, hemos tenido una jornada larga, a lo largo de este año hemos trabajado en actividades diagnósticas, microtalleres, sesiones más especializadas y pues en esta ocasión nos toca sumarnos a esta agenda que ya mencionaban en torno a este día, el 25 de noviembre, y particularmente con el eje transversal que corresponde a CONAPRED por atribuciones institucionales, que es la igualdad y la no discriminación. En esta ocasión también mi colega Andrea Contreras me estará apoyando con la presentación para que la sesión pueda ser lo más fluida posible. Entonces, sin más, como ya mencionaron, soy Perla Castrejón del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y comenzaremos la sesión Herramientas críticas para prevenir la discriminación a mujeres, niñas y adolescentes. Bien, ¿cuál es la intención educativa de esta actividad? Reflexionar sobre la importancia de incorporar herramientas críticas y antidiscriminatorias en la práctica educativa para prevenir y eliminar la discriminación hacia mujeres, niñas y adolescentes. Muy importante mencionar que todo lo que el día de hoy voy a presentar, número uno, es con mucho respeto a todas las personas que nos están observando, respeto a la labor que hacen desde profesorado, estudiantado, temas administrativos. Algo que siempre mencionamos en el Departamento de Educación Presencial es que la experiencia que compartimos es la propia como un equipo educativo, y también sumamente importante mencionar que en este espacio no tengo la verdad absoluta, simplemente estoy facilitando un proceso educativo, las experiencias, los conceptos, los aprendizajes que hemos construido acá en el departamento, esperando que sean de muchísima utilidad para las personas que nos estén observando el día de hoy. Y bueno, para lograr esta intención educativa, tenemos también una serie de temas que vamos a revisar. Vamos a comenzar desde lo más básico, que va a ser hablar de qué es la discriminación. Número uno, la definición jurídica de la discriminación, para posteriormente hablar del mismo tema, pero en un enfoque social. Revisaremos la perspectiva estructural, los grupos históricamente discriminados y las narrativas sociales. También la discriminación a mujeres, niñas y adolescentes, específicamente en el ámbito educativo. Y vamos a finalizar hablando de algunas ideas fuerza sobre antisexismo y antirracismo en el ámbito educativo. Esta última parte les comento de forma muy breve. CONAPRED ha estado trabajando en materiales educativos, materiales de corte educativo para las comunidades educativas que quieran afrontar estas dificultades en las aulas, ¿no? Con todas las personas a través de técnicas educativas, ideas fuerza de las que ya les platicaré, también ciertos conceptos. Es muy importante que se empiece a poner al centro y sobre la mesa
conceptos que tal vez antes no se ponían, se tenían normalizados y que, bueno, las personas se puedan acercar y sobre todo esto empalme absolutamente con las planeaciones que a nivel nacional el sistema educativo nos está solicitando. Entonces, de esa forma es que yo les voy a presentar un poco de esos materiales. Esos materiales todavía no están impresos, estamos ya en vísperas de que se puedan imprimir, pero de momento les vamos a dar un pequeño adelanto para que tengan mayor interés y a futuro los puedan consultar. Muy bien, vamos a comenzar hablando sobre discriminación, grupos históricamente discriminados y las narrativas sociales. Y para comenzar a posicionar el tema de la discriminación, es muy importante remitirnos a por qué hablamos de derechos humanos, por qué hablamos de discriminación desde un enfoque jurídico. Y algo que sucede en el año 2011 es la reforma constitucional del artículo primero, en donde se deja de hablar solamente de las garantías individuales y se pasa a hablar de los derechos humanos y sus garantías. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que se incorporen y eleven a rango constitucional los derechos humanos y que eso derive en una mayor armonización con el derecho internacional. ¿Cómo quedaría este artículo primero? En el párrafo quinto nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y aquí en pantalla podemos ver el tema de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque precisamente es la base y fundamento del derecho a la no discriminación. Entonces, esta reforma constitucional nos está dando un paraguas, por poner una metáfora, mucho más amplia para la protección de las personas, de sus derechos y de sus libertades. Ahora bien, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es precisamente la ley que da sentido a que exista el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y también nos da una definición específica que a continuación vamos a visualizar en pantalla. Nos dice que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, y no sea objetiva, racional ni proporcional, tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en alguno de los motivos que vemos aquí en pantalla. Y los que ustedes están viendo resaltados en color azul, precisamente son de las actualizaciones más recientes que se han dado, ¿no? ¿Por qué? Porque la discriminación, como ya lo hablaré en un momento con el tema de la perspectiva estructural, se va a nutrir, se va a alimentar de cosas que valoramos, como cuáles, como nuestras identidades, ¿no? Las categorías identitarias que nos conforman como personas, tanto individualmente como colectivamente. La discriminación las recupera a través de todo un sistema de relaciones de poder y de pronto se convierten en algo negativo, algo estigmatizado. Ahora bien, en pantalla vamos a poder visualizar un pequeño esquema que a mí me gusta bastante para poder tener algunas claves para identificar si estamos o no ante un presunto acto de discriminación. La discriminación tiene un acto. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia tiene una forma. La acción, la omisión, con intención o sin ella, y no sea objetiva, racional ni proporcional. Los motivos sin razón justificable, que es el listado que ya mencioné, y siempre, sí o sí, la discriminación va a tener por objetivo el obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, la discriminación siempre, según la ley federal, tiene que afectar el acceso a un derecho humano. Ya veremos que en ciertos casos podemos encontrar expresiones, algunas raíces socioculturales como los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, pero por sí solas, según la ley federal, no cumplen con todo este esquemita para poder pues decir que estamos ante un presunto acto de discriminación. Ahora bien, al menos en el marco nacional, tanto el artículo primero constitucional como la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, nos dicen qué es la discriminación en sí, cómo la podemos identificar. Sin embargo, desde CONAPRED, particularmente desde el Departamento de Educación Presencial, creemos que no es suficiente solamente con definiciones jurídicas. ¿Son importantes? Por supuesto,
¿Por qué? Porque nos dan categorías de protección, ¿no? Porque nos pueden remitir a cómo exigir que nuestros derechos sean respetados. Nos dan muchísimas pautas, nos dan obligaciones como Estado y nos dan también conceptos bases. Sin embargo, también creemos que, aunque existan cuestiones escritas que pueden estar muy bien articuladas, en la realidad sucede otra cosa, ¿no? Sabemos que existen leyes, sabemos que hay marco nacional, marco internacional, y que nos dice el mismo derecho a la no discriminación, que todas las personas nacemos en condiciones de igualdad, que no existen motivos para que recibamos un trato diferenciado. Pues bueno, la realidad es que no se ve de esa forma, ¿no? Encontramos muchísimos contextos en donde todas las personas no pueden acceder a sus derechos, ¿no? ¿Y a qué nos remite esto? Hablar de una perspectiva estructural de la discriminación. ¿Qué implica reconocerla como la perspectiva estructural? Bueno, primero que todo, reconocer que la discriminación no es un problema individual. Este trasciende las voluntades individuales. Por lo tanto, aunque es importante y necesario afrontar el tema de los prejuicios, los estereotipos y los estigmas, hay cuestiones enraizadas y sobre todo que requieren cambios a nivel de política pública. ¿Para qué? Para empezar a eliminar las barreras de acceso a los derechos humanos de todas las personas y que entonces sí se puedan generar las condiciones suficientes para que el acceso sea una realidad y no solamente una cuestión escrita. En este sentido, la discriminación en un sentido sociopolítico es una limitación injusta de las libertades y derechos fundamentales de las personas que anula la autonomía y aumenta la desigualdad. Algo clave para comprender a la discriminación desde esta perspectiva es la desigualdad, y la desigualdad no solamente como un tema económico. La desigualdad impacta todos los ámbitos de la vida y puede ser identificada en diferentes espacios. Aquí en pantalla les coloco una infografía que pude recuperar hace unos años y dice qué tan difícil es ser una niña o un niño pobre. Y como nos dice la ley, todos nacemos iguales. Aparentemente en la misma línea de salida, no debería de existir ningún motivo para que lo vivamos diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos encontrando contextos, situaciones, narrativas, espacios, políticas, ya sean presentes o ausentes todavía, que no permiten que esto suceda, ¿no? Y entonces podemos ver cómo se genera algo que desde la perspectiva estructural identificamos, que son las brechas de desigualdad para acceder a los derechos. Aunque en teoría alguien puede no estarte diciendo, tú no puedes acceder a este derecho, en la práctica esto no sucede, no pueden acceder a los derechos por múltiples factores, ¿no? Incluidos el económico, incluidos el tema de la alimentación, por ejemplo, la forma en que se accede a la vida, es decir, no todas las niñeces pueden acceder a un sistema educativo que involucre diferentes aristas para su desarrollo personal. Muchas de esas niñeces tienen que estar afrontando contextos de violencia, de desigualdad, de inseguridad, y que eso no permite que avancemos de la misma forma. Y eso que pasa contrasta al final del día con una narrativa, ¿no? Una narrativa que posiblemente muchas de las personas que estamos acá hemos escuchado, que es el pobre es pobre porque quiere, o porque no se esfuerza, o porque tiene una mentalidad de pobreza, o porque falta que inviertan, porque falta que generen negocios, cuando la realidad es que no llegamos al mismo punto, no por una voluntad individual, ¿no? Si fuera un tema de voluntades sería algo que se hubiera resuelto hace muchísimo tiempo, que es lo que sí estamos identificando. Hay una brecha. La niña que puede estudiar, tener esparcimiento, que se alimenta de una forma correcta, pertinente con su cultura, no accede igual que una niña que no tiene alimentación adecuada, que además tiene que colaborar con ciertas actividades extras a la escuela, si es que puede acceder a la escuela en condiciones de desigualdad, que posiblemente tenga que acceder al tema del trabajo no formal en condiciones no reguladas, no protegidas, y que al final del día no se encuentra en la misma posición, ¿no? Entonces también nos va diciendo la perspectiva estructural que, aunque existen estos prejuicios, estereotipos y estigmas, como ya les mencionaba, afrontamos las narrativas, ¿no? Las narrativas que nos van diciendo, bueno, es que es normal que existan personas pobres, bueno, es que pues cada quien se esfuerza y cada quien le echa ganas, y de eso depende todo, ¿no? Que estemos bien, que le echemos ganas. Pensemos incluso un poco en esas narrativas en el ámbito educativo. Desafortunadamente en el ámbito educativo, sobre todo a nivel universitario, todavía está muy vigente la narrativa meritocrática,
burocrática, ¿no? Las cosas te tienen que doler, te tienen que costar, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estudiaba en la universidad, yo vivía a 3 horas de la universidad, ¿no? Y había personas que decían, pues es que ese espacio no es para todos, ¿no? Ahí solamente llegan los fregones, ahí solamente llegan ciertas personas, quienes se esfuerzan, y podría ser una narrativa muy emotiva, y una narrativa que genera una cohesión y dice, claro, ¿no? Esto no es para todos, y eso nos cohesiona, y entonces hay un orgullo universitario, y entonces hay que cerrar esta comunidad, cuando la realidad es que la educación es un derecho, y que no es normal que existan brechas tan amplias para que las personas puedan estudiar. No es normal que una joven estudiante, que una persona que va a la universidad haga 25 minutos, una hora, y hayan personas que hagan 3 horas, y hayan muchas otras personas que ni siquiera puedan pensar en estudiar. ¿Por qué? Por la distancia, por lo costoso que llega a ser el transporte público, por el desgaste físico, emocional que implica estar estudiando un proceso universitario que se articula de muchas otras prácticas discriminatorias, violencias y brechas de desigualdad. Por eso es que en CONAPRED apostamos por hablar desde esta perspectiva. Algo también muy importante, las prácticas discriminatorias, por supuesto que responden a un orden simbólico, estas inercias culturales, aprendizajes sociales, que ya les mencionaba hace un momento, poseen un carácter histórico. La discriminación no es algo reciente, no es algo nuevo, contrario a lo que se ha dicho muy recientemente, ¿no? Que hay una generación de cristal que todo le molesta, que todo se queja. La discriminación tiene un carácter histórico. Que no se haya nombrado, que no se haya reconocido con anterioridad, dista mucho de esa realidad. Existe también un sistema de relaciones de dominación. ¿Por qué? Porque la perspectiva estructural nos explica que la forma en que se articula el poder es de la siguiente forma. Hay una jerarquización de la vida humana, es decir, hay vidas que valen más, hay vidas que valen menos. ¿Esto qué nos está diciendo? Otra narrativa que ya les mencionaba. Es normal que existan personas pobres, es normal que existan personas que afronten ciertos espacios sumamente violentos, ¿no? La desigualdad es normal, ¿por qué? Porque así es la vida. Y hay un sistema de ventajas y desventajas acumulables. ¿A qué me refiero con esto? La discriminación, o bien, si una persona en este momento experimenta una situación de discriminación, no solamente se ve impactada en ese momento, va a tener un impacto posterior, a largo plazo. Pensemos en el ámbito educativo. Un niño, una niña, un adolescente, una joven que está estudiando y que en ese espacio o en ese momento de su vida afronta una situación de discriminación, va a afrontar discriminación más adelante. ¿Por qué? Porque entonces ya no solo va a ser el derecho a la educación, pensemos tal vez en el derecho al trabajo, ¿no? Y no por una expresión, no por una frase, sino por todas las relaciones de dominación que se van articulando y que además no vivimos de la misma forma, ¿no? Algo también muy importante que hay que reconocer es que cualquier persona que está en este auditorio, que nos esté viendo, que nos vea posterior, puede experimentar una práctica de discriminación, pero no todas las personas la vamos a vivir de la misma forma, ¿no? Esto responde a muchos otros elementos. Y considerando esa diferencia de la forma en que vivimos la discriminación, en CONAPRED reconocemos una categoría que son los grupos históricamente discriminados. Los grupos históricamente discriminados son colectivos de personas que han vivido en condiciones de marginación, rechazo, violencia y exclusión de manera sistemática. Ahora, es muy posible que en otros espacios se nombren como grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad, minorías, grupos de atención prioritaria. ¿Por qué en CONAPRED hablamos de grupos históricamente discriminados? Número uno, para reconocer que existen y que sí, como ya decía, la discriminación posee un carácter histórico y han vivido años esas violencias, desigualdades y prácticas discriminatorias, pero también es importante reconocer que no dejan de ser personas. Las personas que viven discriminación no se reducen a lo que les sucede, también poseen historia, memoria, prácticas e identidades. Y también se reconoce las luchas y resistencias que han articulado a nivel individual y colectivo para afrontar esas brechas de desigualdad. ¿Por qué no usamos el resto de los términos? Bueno, porque hablar de grupos vulnerables, ¿qué nos dice? Las personas son vulnerables por sí mismas, ¿no? Per se, porque así nacieron, porque esa es la ley de la vida, eso es lo normal, eso es lo natural. Y si nos remitimos a la perspectiva estructural, nos dice todo lo contrario. Nos dice que en realidad hay un sistema de dominación,
hay un carácter histórico y hay un orden simbólico. Las personas que viven la discriminación no son responsables de vivir la discriminación. Creemos también que no podemos reducirlos a minorías. Un grupo no se reduce a una cuestión estadística o se va dando una valorización o desvalorización de acuerdo a la cantidad de personas que exista en números. Es más allá de eso. Los datos estadísticos son importantes, por supuesto, pero no son todo lo que nos permite comprender la discriminación que viven esas personas. Y finalmente, también comprendemos que hablar de grupos históricamente discriminados y no de grupos de atención prioritaria nos habla de que todas las personas vivimos discriminación, se identifican grupos específicos y se respeta esa forma en que se han articulado en formas de identidades, pero no hay ningún grupo que merezca mayor o menor atención, que sí reconocemos que de acuerdo a los contextos hay ciertas acciones que se tienen que encaminar específicamente a esas personas para poder nivelar y generar condiciones que permitan que las personas accedan a su derecho, pero no hay vidas que vayan a tener un mayor valor o uno menor. Y en CONAPRED hemos logrado identificar al menos 20 grupos. No significa que son los únicos, insisto, no significa que sean los más importantes, sino son aquellos grupos que se han logrado identificar y con quienes se busca tener una agenda de trabajo. Ustedes los podrán observar en pantalla. Tenemos a personas en situación de calle, personas de la diversidad corporal, personas jornaleras agrícolas, personas migrantes y refugiadas, trabajadoras del hogar, de la diversidad religiosa, personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas, personas con discapacidad y personas neurodivergentes, personas con características sexuales diversas, personas privadas de su libertad y liberadas, y también tenemos personas indígenas, mujeres, personas afrodescendientes, personas en situación de pobreza, niñeces, juventudes, personas mayores, personas que viven con VIH, personas usuarias de sustancias psicoactivas y personas de talla baja. ¿Por qué hacemos tanto el acento en personas? Precisamente por eso, porque las personas no son las condiciones que le interseccionan o las violencias o las prácticas discriminatorias, son personas que están afrontando alguna condición y que precisamente hay que poner el ojo no en la persona, sino en el contexto para entonces sí poder generar acciones que impacten directamente a los grupos históricamente discriminados. La discriminación estructural también nos habla de que además de estos grupos y estas intersecciones encontramos opresiones generales, ¿no? ¿A qué nos referimos? A estos sistemas que se articulan a partir del poder en un tema de control, dominación de la forma en que se accede a la vida y hacen énfasis en ciertas identidades y categorías, ¿no? Tenemos el sexismo, capacitismo, racismo, homofobia, clasismo, adultocentrismo, machismo, xenofobia, fundamentalismos y etarismo, por mencionar solamente algunos. En realidad, y muy desafortunadamente, este listado no es así de acotado y desafortunadamente no creo que vaya a finalizar solamente en eso, ¿no? Entre más es amplio el espectro de las identidades, también mayores opresiones existen por la lógica en que se va articulando el poder, no por las personas o porque la diversidad identitaria sea un problema en sí mismo. Y algo que también muy recientemente hemos incorporado aquí en el Departamento de Educación Presencial son las narrativas. ¿Por qué hablamos de las narrativas? Porque, bueno, es muy fácil o es mucho más fácil identificar una expresión, un dicho aislado que pueda ser, como ahora mismo se menciona, muy cancelable, ¿no? Que no sea políticamente correcto, que sea incluso en algún momento hostil. Eso lo podemos identificar quizá muy fácilmente, pero hay cuestiones más grandes que no se están problematizando y que precisamente son las narrativas. ¿Y qué entendemos por narrativas acá? Se usan para transmitir un sentido del mundo o sus ritmos y misterios y el lugar de los seres humanos en el panorama entero. Esas narrativas ayudan con instrucciones prácticas para las rutinas diarias, qué hacer, cuándo y cómo. Por ejemplo, cuándo sembrar semillas y cuándo cosechar la siembra. Las historias conectan lo que ocurre en la sociedad con lo que los seres humanos y con lo que hacen o deben hacer. En este sentido, como podemos observar en pantalla, recuperamos el tema de las narrativas de odio que hace un par de años el movimiento Sin Odio, un movimiento que surge del Consejo de Europa,
articula. Y recalca esto de la perspectiva estructural, ¿no? Hay vidas que valen más, hay vidas que valen menos, de acuerdo a ciertas narrativas y de a cómo se va articulando la vida. Las narrativas, número uno, generan una cohesión muy grande, buscan convencer, buscan incluso brindar cierta seguridad, cierta comodidad, es decir, dar un sentido de pertenencia para que esas narrativas se vayan reproduciendo y de pronto esto que estamos viendo pues sea normal, ¿no? Es normal que en la parte más baja de la pirámide existan mujeres de la diversidad religiosa, existan personas afrodescendientes, personas de la diversidad sexual y de género, niñeces, personas con alguna discapacidad, ¿no? Mientras que más arriba encontramos personas blancas, encontramos también un tema de clase, ¿no? De estas construcciones que se van haciendo y ciertas identidades quedan más en medio pensando en esta estructura, que si bien creemos que es mucho más compleja que solo una pirámide, ¿no? Porque se va articulando desde muchas otras vertientes. Las narrativas de odio construyen esas historias, nos dicen cómo funciona el mundo pensando en la lámina que veíamos antes, ¿no? Cuando se cosecha, cuando se siembra la semilla, las narrativas de odio también nos cuentan historia. Bueno, una persona nace y tendrá mucha dignidad y será muy respetable ante la ley, pero de inicio, si es un niño, va a estar hasta abajo. ¿Por qué? Pues porque es normal. ¿Por qué? Porque carece de algo, algo le falta, todavía no puede ser reconocido, respetado, ni se puede tomar en cuenta su opinión. Tal vez algún día cuando llegue hasta la punta, si es que llega, porque si es una niñez afrodescendiente, difícilmente va a llegar, ¿no? Se va viendo normal que ese tipo de cosas ocurran, vamos identificando que hay ritmos, hay emociones de por medio, hay personajes también, forman categorías de opresión y consiguen una aprobación social. Aquí en pantalla les comparto esta lámina que nos dice la diferencia entre la expresión, el discurso y la narrativa de odio, con énfasis en un tema de género, ¿no? La expresión de odio puede ser, como les decía, muy hostil, tener un carácter demasiado agresivo y nuevamente, ser muy cancelable, ¿no? Por ahí también he escuchado muy funable. ¿Por qué? Porque, oye, no digas eso está fatal, eso no va con nuestros valores, nuestros principios, pero detrás hay algo muchísimo más grande, ¿no? Pensando un poquito en cómo es un iceberg, la expresión simplemente es la puntita, simplemente es lo que se ve de esa gran estructura. Tenemos los discursos que ya están mucho más articulados. Ojo, las expresiones pueden ser hostiles y agresivas, sobre todo aisladas. Los discursos promueven, incitan y justifican, ¿no? Veamos un poco la expresión, ya no es tan agresiva, ya no está señalando tanto con palabras hostiles, sino está dando un sentido más articulado, ¿no? La expresión es, las mujeres decentes no se exponen al salir de noche. ¿Qué nos dice ese discurso? Bueno, la violencia que viven, pues también ustedes se la están buscando. ¿Qué hace una mujer fuera de casa a las 12 de la noche en un país como México, ¿no? Cuando la mira no es si sales o no sales en esa hora, es que hay todo un sistema de dominación que, claro, implica un tema de seguridad, pero que no todas las personas vamos a vivir la violencia de la misma forma tampoco. Y la narrativa de odio es muy diferente. La narrativa dice, los hombres pueden disponer del cuerpo de las mujeres cuando quieran, porque esa es parte de su naturaleza. Y aunque pareciera una narrativa, en algún lugar me decían, muy rancia, muy viejita, no es así. Esas narrativas están en el ámbito médico, en el ámbito de la investigación científica, permanecen en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en cualquiera que se puedan imaginar. Tal vez no de esa misma forma, no explícitamente, pero incluso la forma en que se construyen protocolos, políticas públicas, avances legislativos y la misma academia, ¿no? En cómo se va construyendo el conocimiento, todavía permean esas narrativas y están muy escondidas. ¿Por qué tan escondidas? Porque, como les decía, generan una cohesión, nos dan un sentido y desafortunadamente vamos tomando un lugar ante eso. Por eso el día de hoy queremos también compartir sobre herramientas críticas para posicionarnos, porque si nos estamos posicionando en el tema de la discriminación como una cuestión estructural, podemos posicionarnos críticamente, ante ella, reconociendo que sí, trasciende las voluntades individuales y que muy posiblemente una charla de 2 horas, de 40 minutos, no soluciona el problema, sí podemos empezar a recuperar herramientas para implementarlas en los ámbitos en que nos encontramos, en este sentido, el ámbito educativo. Esta ilustración que yo coloco aquí en pantalla también es el ejemplo de una narrativa. El día de hoy estamos hablando de mujeres, niñas y adolescentes. Pensemos un poco más en las interseccionalidades, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes,
las mujeres que son trabajadoras del hogar. Hay una narrativa sobre ellas en medios de comunicación social, ¿no? Vemos por una parte, recuperando el tema de las mujeres indígenas, que es un grupo históricamente discriminado y racializado, ¿no? Un chiste, alguien que es tonta, ¿no? Esta categoría de, pues es que es india, es indita, es una vida inferior, una vida que vale consumir para entretenimiento, para diversión, para una exotización de sus identidades, de sus prácticas culturales, pero nada más, ¿no? Y por otra parte tenemos también una visión totalmente colonial en donde hay una mujer indígena que es mucho, mucho más blanca que la otra persona, con una narrativa meritocrática, aspiracionista, ¿no? Que dice, es una mujer que es noble, que es buena y que necesita ser rescatada, que necesita ser salvada o validada por una identidad que se encuentra en la parte superior de estas estructuras de opresión, de categorías de opresión, ¿no? Esa también es una narrativa que está muy vigente y podemos buscar narrativas de todos los grupos históricamente discriminados. Pensemos, por ejemplo, en las juventudes, cómo se representan las juventudes en la televisión, ¿no? En campañas, dentro de los mismos espacios universitarios o educativos, personas mayores, personas de la diversidad sexual, personas afrodescendientes. De cualquiera de esos grupos podemos identificar cuáles son las narrativas que están y que pocas veces o muy difícilmente se van a cuestionar. ¿Por qué? Porque ya nos contaron la historia, ya nos han dicho que eso es absolutamente normal y que no podemos hacer gran cosa para cambiar eso, ni la narrativa ni las situaciones. Ahora bien, la discriminación a mujeres, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Es muy importante reconocer que desde CONAPRED todavía en estos últimos 2 meses del año estamos recuperando el Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, en donde nos habla de los ámbitos de la discriminación. El ámbito educativo es precisamente uno de ellos. Y en pantalla ustedes están visualizando ahora mismo 2 expresiones que se pudieron recuperar en un ejercicio diagnóstico que realizamos con la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Y solamente son expresiones, ¿no? Ni siquiera son todavía los discursos o las narrativas totalmente articuladas. Por ahí alguien decía, ¿para qué andar con una de 40 si puedo andar con 2 de 20? Así se visten y quieren que las respete, ¿no? ¿Qué nos está señalando? Que sí hay un tema de género todavía muy profundo en las prácticas, en los discursos, en las narrativas, ¿no? Y que aunque a mucha gente quizá le pueda generar risa, le pueda generar como, bueno, fue una expresión, ¿no? No las están afectando, no les están negando el derecho a la educación, que es lo que sí está sucediendo. Están entonces las personas, las mujeres estudiantes accediendo a la educación con un tema de violencia de género, ¿no? Con prácticas discriminatorias por motivos de género. Se está viendo entonces que sí hay brechas y que acceder al derecho en sí solo no implica que ya no exista discriminación, sino que van a haber muchas otras prácticas que sí van a ser discriminatorias. Según la ENADIS 2022, la discriminación hacia las mujeres es un problema estructural que persiste en todas las esferas de la vida, desde el ámbito laboral hasta el doméstico, y que afecta a mujeres de todas las edades, etnias y clases sociales. En nuestro país, una de cada 4 mujeres ha experimentado discriminación por alguno de estos motivos. En el rango de 12 a 17 años, las mujeres identifican como principal problema, además de las adicciones, la falta de oportunidades para seguir estudiando. E insisto, la desigualdad no es solamente un tema económico. Una de cada 3 niñas y niños informaron que se han sentido acosados en la escuela el año anterior por compañeras o compañeros, donde el 9% de las niñas y niños han experimentado golpes, empujones y amenazas en la escuela. Solo una de cada 5 personas entre 15 y 24 años hablantes de lengua indígena asiste a la escuela. Y ojo, nuevamente, no pongamos la mira en la persona o en su lengua, sino en toda la estructura que nos dice estas personas, como la narrativa que les mostraba de las mujeres indígenas, no están hechas para este espacio. Este espacio es así porque sí se articuló, y si quieren entrar, tendrían que acoplarse. Nosotros no tenemos que generar ninguna medida para acoplarnos a ellas, ¿no? Cuando ahí vemos la ausencia de un tema de pertinencia cultural, ¿no? De interculturalidad, crítica también para generar espacios educativos en donde ya no existan esas barreras, esas brechas para el acceso a los derechos. Encontramos que, como les decía, todas las personas en el ámbito educativo también van a experimentar discriminación, no la viven iguales. Si bien tanto mujeres como hombres, como personas con identidades de género no normativas pueden
abandonar la escuela por diferentes motivos, es importante hacer el análisis de cuáles son esos factores, qué es lo que está conduciendo a esas personas a dejar, si es que en realidad están decidiendo dejar o se debe a algunos otros motivos mucho más estructurales. El 14.6% de la población de 9 a 11 años que fueron discriminadas el último año había sido discriminada en 2022 por su tono de piel. Este porcentaje era ligeramente mayor en las mujeres. Entonces vamos viendo las intersecciones. Si de por sí mujeres son un grupo históricamente discriminados, interseccionemos el tema con etnia, interseccionemos el tema hacia mujeres afrodescendientes o mujeres indígenas, mujeres en situación de movilidad humana. Además, el 18% de las mujeres de este rango que fueron discriminadas el último año habían sido discriminadas por ser niñas, mientras que el 10% de los hombres de la misma edad había sido discriminado por ser niño. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque además de ser mujer, de ser una mujer posiblemente racializada, ser una niña, ¿no? Y ser racializada es otra intersección. La categoría de la edad también es una categoría de opresión que nos habla de las discriminaciones y las violencias que se afrontan en el ámbito educativo. No participamos de la misma forma de acuerdo con nuestra edad y también de acuerdo cómo se ha articulado el poder en el espacio educativo. Los porcentajes de discriminación contra niñas y niños de 9 a 11 años en México fueron más elevados en las niñas que en los niños por la forma de vestir, por ser niña o niño, por el nombre, por la manera de hablar o expresarse y algo bien importante también, por el tono de piel. 3 de cada 10 personas adolescentes de 12 a 17 años reportó haber sentido acoso por algún compañero o compañera de la escuela. 30.2% de las mujeres adolescentes y 25.9% de los hombres. Es decir, sí hay una tasa mucho más amplia en mujeres. Los principales ámbitos donde se han sentido discriminadas o menospreciadas las y los jóvenes es en la escuela o el trabajo. Entre 2012 y 2020, CONAPRED recibió 712 quejas relacionadas con presuntos actos de discriminación hacia niñas, niños y adolescentes. El derecho que más se reporta como vulnerado es el de la educación, con 534 quejas de 712 solamente al corte de 2012 a 2020, y la mayoría de los casos han sido resueltos de manera conciliatoria. Se han impartido cursos de sensibilización sobre el derecho a la no discriminación a personal docente, padres y madres de familia, y se han realizado campañas para evitar la violencia escolar. Esto último que nos dice que si queremos construir comunidades educativas libres de acoso, discriminación y violencia, se tiene que considerar a toda la comunidad, no a todas las personas que la conforman, y que la educación no es en sí la respuesta. La educación por sí sola no va a resolver el tema de la discriminación, pero es una herramienta para la transformación de esas situaciones. Y bueno, eso es lo que hacemos en el Departamento de Educación Presencial, ¿no? Apostamos por procesos educativos críticos que puedan permitirnos tener una sensibilización, formación, incluso profesionalización, y sobre todo construir herramientas críticas que sean útiles, pertinentes y adecuadas para los contextos y con las personas con quienes nos encontramos. Ahora, en esta sesión estamos haciendo especial énfasis en personas indígenas y afrodescendientes, en este caso mujeres, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque sí hay un tema muy específico de racismo en nuestro país y también de violencia y acoso sexista a personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, específicamente en el ámbito educativo, ¿no? Las condicionantes de género que afectan las trayectorias educativas de las adolescentes. Los índices de acceso y culminación de la educación empeoran en función del nivel de ingresos, la ubicación urbano-rural y la pertenencia a comunidades indígenas o afrodescendientes. Y nuevamente, no es porque sea normal, no es porque así se fundó el mundo, sino por la forma en que se articula el poder, ¿no? Hay mayor disparidad de género en zonas rurales que en urbanos, mayor disparidad de género entre estudiantes de menores ingresos y, por supuesto, está la ubicación, los ingresos, pero también el origen étnico, que está absolutamente ligado con el tema del racismo. Por su parte, también encontramos impacto de la desigualdad de género en las adolescentes indígenas y afrodescendientes. En 8 países de América Latina, la mayor proporción de estudiantes indígenas en secundaria de 2010 eran hombres, ¿no? Aunque ambos pertenecen a un grupo históricamente discriminado, las mujeres ya están perteneciendo a 3, ¿no? Niñez, mujeres, indígenas.
El acceso a educación está afectado por la pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes y la desigualdad de género. En 7 de los 11 países con datos, la tasa de matrícula de las y los estudiantes afrodescendientes entre 12 y 17 años fue más baja que la de sus pares no afrodescendientes. Entonces, recordando un poquito la primer gráfica que les mostraba de las niñas, ¿no? Cómo van accediendo de forma diferente a sus derechos, así podemos observar las brechas de desigualdad. Existen, persisten y siguen impactando la vida de las personas. No solamente son cifras, aquí estamos viendo números, pero detrás de esos números hay rostros, hay historias y hay identidades. Y sobre todo, hay dignidades humanas que están siendo afectadas. Ahora bien, hablar de una perspectiva antidiscriminatoria y de herramientas críticas nos permite precisamente posicionarnos, tomar una acción, realizar ciertas prácticas o dejar de realizar o reconfigurar esas prácticas. ¿Para qué? Para que entonces sí se pueda entonces hablar de esta igualdad de resultados, ¿no? De una igualdad, perdón, que ya no solamente está escrita, sino que realmente está siendo una práctica, está siendo una realidad. En el Departamento de Educación Presencial llevamos ya algunos años articulando procesos educativos presenciales y a distancia en el sentido de plataformas, y lo habíamos estado haciendo hasta el año pasado con ciertos ejes, ¿no? El eje principal de CONAPRED es la perspectiva antidiscriminatoria. Sin embargo, como equipo nos dimos cuenta que no solamente necesitábamos una perspectiva antidiscriminatoria, necesitábamos analizar con quiénes estábamos trabajando, los grupos históricamente discriminados, los contextos y sobre todo la intención educativa flexible, ¿no? Que es impactar directamente a las personas, no solamente dotar de un montón de información o de estadísticas, sino poder generar, incluso llegar a impulsar ese pensamiento crítico. Es por ello que articulamos el mapa de sentido educativo de nuestros procesos en el Departamento de Educación Presencial. Y el día de hoy me gustaría poder compartir un poco de esos ejes, pilares y enfoques con ustedes, sumado a algunas ideas fuerzas de las cajas de herramientas que ya les mencioné con anterioridad. Empezando con el enfoque antidiscriminatorio, es una perspectiva teórica y práctica que busca combatir la discriminación. Se fundamenta en la igualdad como derecho y como principio y propone la construcción de políticas y leyes enfocadas en la protección igual para todas las personas. Pretende desmantelar aquellas ideologías individuales o colectivas que normalizan o refuerzan las asimetrías de poder. Y este enfoque antidiscriminatorio, aunque de inicio podría parecer que solo es para políticas y leyes, se puede transversalizar en cualquier ámbito y en cualquier práctica. Esto nos permite reconocer la diversidad dentro de la igualdad, reconocer ese derecho a la diferencia también, reconoce las omisiones históricas en cuanto al respeto y derecho de ciertos grupos sociales como mujeres, personas con identidades y orientaciones de género no normativas, y por supuesto promueve el respeto a los derechos y la dignidad de las personas, que es lo que ya les mencionaba del derecho a la no discriminación. Por su parte, el pensamiento crítico como un enfoque implica examinar todos los lados de una cuestión, mantenerse abierto a nuevas evidencias que invaliden ideas inmaduras y razonar de forma imparcial, exigir que los argumentos se basen en pruebas, deducir e inferir conclusiones a partir de los hechos disponibles, resolver problemas, etcétera. Es decir, invitamos a cuestionar esas narrativas, esas estructuras y esas lógicas de poder y de opresión. El motor del pensamiento crítico es el anhelo de saber, de comprender cómo funciona la vida para establecer rupturas en las relaciones de poder y las estructuras. El pensamiento crítico implica descubrir el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el cómo de las cosas, y es una forma de acercarse a las ideas que pretenden comprender las verdades esenciales subyacentes y no simplemente la verdad superficial que nos resulta obvia a primera vista. La teoría interseccional. Esta teoría interseccional nace precisamente de los feminismos afros, de los feminismos negros, como ellas se autoadscriben, y nos permite identificar categorías de opresión racial, sexual y de clase hacia las mujeres. Esta teoría la empieza a posicionar Kimberlé Crenshaw. Ella nos dice, no todas las mujeres vivimos la opresión de la misma forma, la discriminación, ni siquiera en el movimiento afrodescendiente lo estamos viviendo igual, no accedemos de la misma forma a los hombres afro
que las mujeres afro, ¿no? Por eso nos habla de esas 3 categorías y nos dice que la interseccionalidad es un fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio con base en su pertenencia a múltiples categorías sociales. La ilustración que estamos viendo en pantalla es muy fuerte, pero es una imagen real de cómo se vivía el racismo, la discriminación, la opresión y la violencia hacia las mujeres, pero no se vivía de la misma forma. No era lo mismo ser una niña blanca, no indígena, no afrodescendiente, no racializada, que ser una mujer afrodescendiente en un proceso de esclavitud, en un proceso totalmente colonial y violento. La interseccionalidad como una herramienta crítica nos permite examinar las categorías analíticas con las que interrogamos los problemas sociales, lo que les mencionaba, la forma en que se construye conocimiento, en que se hacen contenidos académicos, identifica las relaciones que se producen entre las categorías sociales, pone mucho hincapié en cómo se dan esas relaciones, visibiliza realidades inconcebibles y analiza la posición situada de quien interroga y construye la realidad que se está analizando. Por su parte, la interculturalidad crítica es la conformación de un proyecto político, social, epistémico y ético de una pedagogía decolonial. Parte de identificar la diferencia del poder de las poblaciones históricamente discriminadas, reconociendo la continuidad del colonialismo en la realidad histórica, social, política, cultural, económica y educativa, donde el problema no es la diversidad, sino la dimensión estructural, colonial y racial. Al partir del problema estructural, colonial, racial y dirigirse hacia la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales y la construcción de condiciones radicalmente distintas, la interculturalidad crítica como práctica política dibuja un camino muy distinto que no se limita a las esferas políticas, sociales y culturales, sino que también se cruza con la del saber, el ser y la vida misma. Y es muy importante la interculturalidad crítica, ¿por qué? Porque se ha llegado a pensar que basta con reconocer que somos personas diversas, pero el reconocimiento implica mucho más que nombrar o que decir que existimos. Implica también poner el ojo en las opresiones que están vigentes en la forma en que nos relacionamos, las barreras estructurales que están todavía sosteniendo más esas opresiones. Y se preocupa también por la exclusión, negación y subalternización ontológica y epistémico-cognitiva de los grupos y sujetos racializados por las prácticas de deshumanización y subordinación de conocimiento, que privilegian a unos sobre otros. Y precisamente hace unas semanas conversábamos con personas de la universidad cómo la herencia colonial todavía permanece en el ámbito educativo y no solamente por categorías raciales, también por temas de edad, ¿no? Cómo se va construyendo el profesor el que sabe, el alumno es el que no sabe, ¿no? Como si fueran vidas llenas, vidas vacías que solamente van a dar la una a la otra y no se pone el ojo en la forma en que se están relacionando, en las opresiones y sobre todo también en las experiencias y conocimientos que ya se poseen y hacia donde se pueden construir nuevos conocimientos y nuevas experiencias. La perspectiva descolonial o decolonial que suma a lo interseccional y también a la interculturalidad crítica nos dice que es un proceso accional típicamente llevado de manera colectiva y no individual, que suscitan reflexiones y enseñanzas sobre la situación, condición colonial misma y el proyecto inacabado de la decolonización, a la vez que engendra atención a las prácticas políticas, epistémicas, vivenciales y existenciales que luchan por transformar los patrones de poder y los principios sobre los cuales el conocimiento, la humanidad y la existencia misma han sido circunscritos, controlados y subyugados. Además de poner la mira en estas relaciones desiguales de poder, también nos dice, hay una herencia colonial que no ha terminado de eliminarse, no se ha cerrado el proceso decolonial y difícilmente se va a cerrar, no tanto en la interculturalidad como la decolonialidad, no ven una meta absoluta, sino ven procesos en donde se empiecen a interseccionar y a cuestionar las prácticas, las narrativas, las historias, ¿no? Y precisamente por eso hablamos también del pensamiento crítico, porque es importante cuestionar cómo, cuándo, dónde, quiénes y por qué articulan ciertas prácticas. El enfoque despatriarcal, hablando precisamente el día de hoy de mujeres, niñas y adolescentes, reconociendo también que el patriarcado como una superestructura no simplemente afecta a las mujeres, sino que afecta a las personas en general, solamente que se intersecciona de formas diferentes.
Y nos dice que cuestionar los estatus vigentes señalando las desigualdades, injusticias e involucrando a quienes somos parte de lo que se ha invisibilizado, cuestionar los binarismos de género, el cisexismo y enfocarnos en la diversidad desde el pensamiento crítico y revisitando constantemente las posturas que nos atraviesan y nos ponen en duda. Nuevamente, la mira se pone en las estructuras, no solamente en las personas ni en la diversidad como un problema. Y aquí en pantalla podemos observar un ejemplo de cómo se pueden ir articulando estas herramientas, ¿no? Y esta ilustración que yo les planteo se veía hace un tiempo, tendrán 4 o 5 años quizá, que estaba muy vigente. A mí me parecía personalmente una ilustración que podría mostrar mucho la narrativa de odio versus una contranarrativa, pero incluso podemos ver que todavía hay ciertos elementos que permean ahí, quizá elementos coloniales, ¿no? La narrativa de odio nos dice, las mujeres no están hechas para trabajar trabajos de hombre, ¿no? Para hacer trabajos de hombre, así por su biología deberían quedarse en donde les corresponde, en la casa, en la cocina. La contranarrativa nos decía, exacto, desde siempre han sido guerreras, luchadoras sociales, doctoras, investigadoras, que se queden donde les corresponde. Y posiblemente podría ser un ejemplo importante de una contranarrativa, pero quizá si tuviéramos un enfoque más crítico, un enfoque decolonial, un enfoque de pertinencia cultural, un enfoque de interculturalidad crítica, podríamos pensar que esta contranarrativa se puede articular para recuperar la dignificación del trabajo del hogar, ¿no? Y poner la mira en que el trabajo del hogar ha sido una cuestión no remunerada, un espacio de muchísima violencia de género, violencia económica, y articular la narrativa diferente. No se trata solamente de reconocer que hay ciertas profesiones valiosas, ciertas vidas, como nos dice la discriminación estructural, sino, claro, hay mujeres que han dedicado toda su vida al hogar, tal vez de forma voluntariamente, pero que han vivido un montón de discriminación, un montón de violencia, y el trabajo del hogar no es algo inferior a las profesiones, ¿no?, que un sistema educativo ha establecido como mayores a ciertos oficios. Entonces, creo que es importante hacer estos contrastes para poder ver cómo vamos articulando más las narrativas con enfoques mucho más críticos. Tal vez el enfoque de género, aquí lo podíamos ver, ¿no? Podíamos ver una perspectiva de género, pero todavía faltan algunos otros elementos. Esa es la invitación, a no quedarnos con una verdad absoluta o con una propuesta única que sea eterna y que sea inamovible, sino a constantemente estar revisitando la forma en que nos vamos posicionando. ¿Por qué? Porque, como les decía, no es una meta, es un camino y no va a terminar, ¿no? Entre más avanzamos, más identidades tenemos, más complejo se vuelve el asunto, más opresiones es posible que nos toque afrontar, pero también podemos ir construyendo muchísimas más herramientas. Y finalmente me gustaría compartir con ustedes algunas ideas fuerzas sobre antisexismo y antirracismo en el ámbito educativo. ¿Por qué específicamente estos temas? Como les mencionaba, CONAPRED, desde este Departamento de Educación, ha estado buscando trabajar materiales de corte educativo que sean herramientas para profesorado, padres, madres y familias también, para el estudiantado, para todas las personas que conforman la comunidad educativa. Y ¿cuáles son los temas que pudimos trabajar al menos en estos últimos 2 años? El tema del antirracismo y el antisexismo. También les cuento de forma muy breve, se está proyectando poder trabajar el tema del clasismo y de las neurodivergencias en el mismo ámbito educativo, reconociendo que hay grupos históricamente discriminados, ¿no? Y que en el ámbito educativo no basta con las buenas voluntades. ¿Por qué? Porque ya vimos que la discriminación estructural trasciende esas voluntades, sino que se requieren materiales específicos que puedan sumar a la labor docente y que se acoplen a lo que la currícula, a lo que el plan de estudios también está permitiendo. Y bueno, vamos a presentar algunas ideas fuerzas para poder comprender cómo se articulan estos materiales educativos y que posteriormente los puedan consultar una vez que ya sean públicos. ¿Qué es el acoso escolar en contra de personas con identidades sexuales y de género no normativas? Es un acoso escolar en contra de las personas sexodivergentes, un tipo específico de violencia que está basado en la orientación sexual y o identidad de género percibida o real. Cabe resaltar que fenómenos como el acoso escolar afectan particularmente a ciertas niñas y niños. Por ejemplo, en una encuesta llevada a cabo en México, de cada 10 personas trans, es decir, el 66%, habían experimentado bullying escolar.
como ya decíamos, ¿no? Si el ámbito educativo es un espacio para la discriminación y la violencia, las identidades en sus intersecciones la viven diferente. Por eso estamos hablando el día de hoy del acoso escolar hacia las personas sexodivergentes. En el ejemplo que damos, pues bueno, son las personas trans. ¿Cuáles son muestras de odio cotidiano que se producen en las aulas y debemos afrontar y cambiar? Hago un pequeño paréntesis, presentamos a forma de preguntas. ¿Por qué? Porque las ideas fuerza tienen la intención de dar respuesta a muchas inquietudes y dudas que tanto el profesorado como el resto de las personas que forman parte de la comunidad educativa han tenido. De pronto se han sentido incapaces de poder dar pasos, de poder generar acciones porque no terminan de comprender ciertos conceptos. Da por hecho que todas las personas son heterosexuales es un grave problema. Las personas heterosexuales no tienen que ir explicando cuál es su orientación sexual y eso se debe a que damos por hecho que ser hetero es lo normal, ¿no? En este tema estamos colocando algo bien importante de las narrativas y del poder, que es las normativas sociales, ¿no? Hay ciertas cosas que son normales, todo aquello que se sale de esas normas es lo divergente y también es lo discriminado, lo relegado y también lo violentado o lo acosado. Estas son unas muestras de odio cotidiano, ¿no? Si bien a lo mejor no estamos hablando de un golpe, de una palabra directa, el estar invisibilizando a la diversidad de identidades que habitan en la comunidad educativa también es un acto de violencia que pocas veces se nombra o se acepta. Es fundamental tomar conciencia de lo que sucede y actuar ante ello. La orientación sexual, la identidad o expresión de género, las formas de crear relaciones afectivas de una persona, no condicionan su comportamiento o sus capacidades. Esto desmiente por completo al sexismo, ¿no? Que nos dice, las mujeres y los hombres desde un binarismo solamente tienen que hacer ciertas cosas porque esa es su naturaleza. ¿Qué pasa? Hay hombres, hay mujeres, hay diversidad de características sexuales y hay un espectro muy amplio de las identidades de género no normativas que no se condicionan simplemente por eso a ciertas cosas que puedan o no puedan hacer. Toda esa narrativa ha sido construida socialmente, ha asignado categorías de presión y nos ha dicho cómo accedemos a la vida. Es necesario romper narrativas de desigualdad y plantear modelos y acciones educativas que garanticen la justicia social para todas, todos y todes. ¿Podemos seguir culpando a las personas sexodivergentes por aquello que les sucede? La discriminación es un proceso cruel que intenta legitimar las opresiones y dominaciones históricas para sostener los privilegios existentes e impedir el acceso a recursos o vivencia de derechos a los colectivos históricamente discriminados. Todas las prácticas de violencia, desigualdad, discriminación que viven las personas, las niñeces, las juventudes, las mujeres con identidades de género no normativas u orientaciones sexuales no normativas no son su culpa. La culpa, el problema, insisto, no es la diversidad, sino la forma en que se ha articulado el poder y la forma en que se han contado las historias. Por su parte, el tema del antirracismo. Comenzamos comprendiendo a quiénes afecta el racismo. Por mucho tiempo se pensó que el racismo significaba excluir o tratar de mala forma a una persona por su tono de piel. Es importante reconocer que el racismo en sí mismo supone un ejercicio de poder y dominación que se centra no solamente en la apariencia física, sino en lo que socialmente se ha atribuido a determinados grupos étnicos, que pueden o no compartir rasgos físicos. Ahora bien, el racismo no se vive igual en todos los contextos, ¿no? Aquí en nuestro país sí podemos identificar un racismo muy ligado al tema de la piel y de la apariencia física, pero también a la cuestión étnica. Y, ojo, el racismo en sí busca perseguir y exterminar a determinadas identidades. ¿Por qué decimos que no solamente es un tema de piel? En algún momento yo platicaba con una de mis colegas, Georgina Diediu, que es una mujer afrodescendiente, indígena, y que ha estado mucho tiempo en el movimiento antirracista. Y mientras escribíamos esta caja de herramientas, yo le comentaba, Gina, me siento muy incómoda y muy preocupada de estar posicionándome ante una situación que posiblemente no me compete. Le decía yo, no me asumo como una persona afrodescendiente ni como una persona indígena y aunque posiblemente he vivido mucha discriminación en mi vida, me preocupa un poco estar hablando y posicionándome en un tema que no me compete. Y ella me explicaba, ¿no? Y me decía, tal vez en este contexto, ahorita, en tu edad, por tu género, por el lugar en donde estás, no estés experimentando un proceso de racialización o de racismo. Pero ¿qué pasa si en un par de años te quieres ir a otro lugar del mundo a estudiar una maestría?
Me decía, piensa, por ejemplo, en Europa, vámonos a España, ¿no? Si tú llegas ahí, el racismo ahí es totalmente diferente a cómo se articula aquí en México. No solamente es por ese tono de piel que nos mencionan, hay muchos otros criterios. Y me decía, y posiblemente tú en ese espacio sí vas a vivir un proceso de racialización, tal vez no por el tema de la piel, pero sí por el origen étnico. Entonces, el racismo no es aislado a ninguna persona. Todas las personas podemos posicionarnos, podemos identificarlo, y al menos en nuestro país sí es muy importante reconocer que afecta específicamente a ciertas identidades. En este caso yo pongo aquí en la pantalla las personas migrantes y refugiadas, personas en situación de movilidad humana, las personas afrodescendientes y las personas indígenas. Pero, ¿por qué? Porque hay cuestiones étnicas, cuestiones de racialización. ¿Cuáles son las consecuencias del racismo? Reproduce la idea de que hay vidas valiosas y otras que no, lo que se traduce en mayor exclusión, discriminación y violencia en cualquier ámbito de la vida. Justifica el hecho de que se persiga o excluya a personas racializadas, desvaloriza y pone en riesgo las identidades y prácticas culturales de las personas y anula la participación de todas las personas en los diferentes ámbitos de la vida y genera un atraso en posibles avances sociales: educación, salud, ciencia, cultura, economía, arte y deporte. Ahora bien, ¿qué es el antirracismo? Es un posicionamiento crítico que mediante las narrativas, los discursos y las prácticas busca transformar las causas y consecuencias del racismo y la discriminación para hacerle frente en cualquier ámbito a donde el racismo haya logrado ingresar. En este caso, los ejemplos que estamos platicando el día de hoy son meramente del ámbito educativo, pero lo podemos pensar en cualquier otro espacio. El antirracismo, ¿qué implica? Comprender que es un problema vigente que se expresa de diferentes formas según la diversidad de contextos, abrazar la verdad de que todas las personas somos diferentes y comprender que de acuerdo con sus identidades e historias de vida, experimentamos el racismo y la discriminación racial. Respetar las formas de lucha, resistencia y memoria de las personas históricamente racializadas. La ilustración que ustedes están viendo en pantalla es una fotografía de dos personas bailando sones de artesa. Los sones de artesa son una resistencia cultural del pueblo afromexicano, particularmente en la Costa Chica, entre Guerrero y Oaxaca, y es un son que bailaban las personas como una herencia, como una memoria cultural, haciendo alusión a la forma en que fueron, claro, parte de un proceso de esclavitud, de violencia, de racismo, de discriminación, pero es una resistencia también, es arte, es memoria, es identidad colectiva. Los sones de artesa quizás son mucho menos conocidos en comparación con otras prácticas culturales precisamente por el racismo. Reconocerlos y reconocer que las personas afromexicanas y afrodescendientes en México son más que los procesos de esclavitud, más que una página que aparece en un libro de texto, y reconocer que son toda una articulación de identidad y memoria, también es antirracismo. Reconocer que hay prácticas vivas, que no solamente son un museo, que no solamente son una ilustración, sino que son personas que siguen habitando aquí en el territorio mexicano, que forman parte de la historia y que también son personas con dignidad humana. También el antirracismo implica admitir que todas las personas experimentamos discriminación, pero que el racismo impacta de forma directa a las personas racializadas. Aceptar que las personas racializadas también tenemos historias, identidades, luchas y memorias, y confirmar la dignidad humana como la base de cualquier acción de cambio y transformación. Ahora bien, el antirracismo como base y enfoque educativo. Comprendemos que los cambios no pueden ser superficiales, necesitamos actuar de fondo para que todo lo que hagamos y construyamos se sustente en un pensamiento crítico y antirracista. Necesitamos herramientas que nos permitan transversalizar las prácticas educativas y la construcción de aprendizajes desde miradas y posturas que inviten a problematizar, cuestionar y transformar aquellas prácticas y narrativas racistas, así como a proponer y construir nuevas formas de vivir y hacer educación en condiciones dignas, pertinentes, sin discriminación y libres de opresión. El antirracismo es un principio que muy recientemente incorporamos a nuestro modelo, a nuestro mapa del sentido educativo. Antes hablábamos de interculturalidad crítica. Es válido porque ya mencionamos, la interculturalidad crítica hace hincapié en las relaciones de poder, en aquellas barreras que tienen que ser desdibujadas y eliminadas para construir nuevos caminos y nuevas opciones. Sin embargo, el antirracismo es algo totalmente necesario. Hay una activista afrodescendiente, Angela Davis, que decía: no basta con no ser racista, hay que ser antirracista.
hablar de un enfoque antirracista en la práctica educativa nos permite reconocer que hay personas racializadas en este ámbito y que necesitan hacerse ciertos ajustes, acompañados también, por supuesto, de la pertinencia cultural y de las cuestiones decoloniales de las que ya platicábamos. Características del enfoque antirracista en la práctica educativa implica que el personal docente mire y revise de forma crítica su hacer profesional a fin de identificar aquellas prácticas y discursos que requieren ser transformados desde un enfoque antirracista, motiva la comprensión del racismo, la desigualdad y la discriminación racial como fenómenos estructurales que se fundamentan en teorías y pensamientos de dominación y opresión y que ocupan un lugar importante en la forma en que se ha construido la educación y la práctica educativa actuales. También reconoce que existe una herencia cultural que hay que respetar y mantener y que cada estudiante trae consigo unas costumbres y tradiciones que deben tener cabida en el contexto escolar. Admite y recupera fuentes y experiencias educativas de personas históricamente racializadas, desdibujando así la exclusiva presencia de referencias coloniales y hegemónicas. Vemos pautas y claves muy específicas que se pueden empezar a trabajar. Y para finalizar mi participación, me gustaría comentar estas conclusiones. Número 1, es necesario comprender y afrontar la discriminación como un problema estructural para que los cambios trasciendan lo individual. Como personas jóvenes y comunidad estudiantil, podemos posicionarnos de forma crítica ante la discriminación. Para ello es importante reconocer que el adultocentrismo y otras opresiones aún están vigentes en el ámbito educativo y su práctica. Prevenir la discriminación en la comunidad educativa es posible a través de la implementación de herramientas críticas y para lograrlo es necesario reconocer las relaciones de poder dentro de dicha comunidad y sobre ella conformar pautas de acción y cambios de narrativas en la que todas las personas tienen un lugar. Y en este sentido, a mí me gustaría también reconocer y agradecer todo el trabajo que hemos podido implementar durante este año con la Universidad Pedagógica Nacional, porque precisamente comenzamos con una cuestión diagnóstica y el día de hoy les presenté un poco de ese diagnóstico, ¿no? Trabajamos con diferentes personas de la comunidad educativa, diferentes temas, se abordaron cuestiones muy específicas y el día de hoy finalizamos estas que serán más de 6, 8 jornadas que hemos tenido a lo largo de este año con una conferencia dentro del marco, ¿no?, del 25 de noviembre, pero que sabemos que no es aislada, sabemos que no es la única actividad, no solamente son acciones simples, sino que van articuladas y acompañadas de otros procesos, porque creemos que eso es lo importante, una continuidad, un acompañamiento educativo, pero también del compromiso. Los derechos humanos requieren esos procesos de compromiso, de empatía, y de empezar a posicionarnos críticamente como comunidad educativa, no solamente en un solo agente, en una sola persona o grupo, sino como comunidad educativa, sin perder la mira de las cuestiones estructurales que se encuentran en el ámbito educativo en sí. De mi parte sería todo. Yo les agradezco muchísimo por estarnos acompañando el día de hoy. Esperamos que la conferencia sea de mucha utilidad para ustedes. Les invitamos a conocer más sobre el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Contamos con un programa educativo a distancia, la plataforma de Conéctate, en donde ustedes podrán consultar más de 18 cursos autogestivos totalmente gratuitos que parten desde temas básicos como lo son el ABC de la discriminación, hacia temas más amplios como pueden ser discriminación hacia personas indígenas. Entonces, nuevamente agradecerles y desear que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gobierno de México.